¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manos. Amigas, vengo a presentarles este hermosísimo proyecto que es de mi otro canal de Betty Mágica Crochet. Este es un personaje de anime que se llama Sakura Card Captor. La verdad tiene muchos detalles, me llevó un buen de tiempo realizar el patrón, pero quedó preciosa. Espero que les guste. Les voy a decir los materiales que vamos a necesitar y quiero invitarlas a que vayan a suscribirse a Betty Mágica Crochet, en donde aprenderán a hacer todo tipo de personajes como esta bellísima Sakura Card Captor. Como les digo, me llevó bastante tiempo realizar el patrón, quedó muy bonita. Quiero pedirles un favor muy especial, que cuando hagan este tipo de personajes, que me etiqueten, que me den mi crédito. He visto por ahí que le hacen un pequeño cambio y ya incluso están vendiendo los patrones o dicen, lo hice a ojo. Créanme que yo estuve revisando sakuras como esta, no las van a encontrar. Hay algunas por ahí que son de pago, pero pues una como esta es difícil que la encuentren, así es que yo solo les pido eso, que me etiqueten, que me den mi crédito, y también les pido como siempre que se suscriban a Betty Mágica Crochet y que vayan también a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Miren nada más cuánto detalle, su báculo quedó hermoso, miren el vestido cuánto luce muy bonito, su gorrito le quedó muy bien, tiene un enorme moño en la cabecita que se ve precioso. Las alas, tiene mucho detalle Sakura, este detalle en color blanco que tiene en su vestido. Por ahí en la cintura se le alcanza a ver algunos detalles en color blanco. Miren los moños, miren nada más. Vamos a pulir ese detalle que se alcanza a ver en color blanco en la cintura. En el tutorial les voy a enseñar qué hacer para que no quede ese pequeñísimo detalle, pero quedó preciosa. Miren nada más, el báculo no lo quise yo coser ni pegar ni nada, porque les quiero mostrar cómo hacerlo. Y al final ustedes van a decidir si quieren pegarle el báculo, si lo quieren coser o lo van a dejar así sueltecito. Pero miren qué bonita queda. Así es que en la cajita de descripción les voy a dejar el link de Betty Mágica Crochet para que vayan a suscribirse allá. Por lo pronto vayan preparando los materiales. Vamos a ver cuáles son los que vamos a necesitar. Antes de ver los materiales que vamos a necesitar, vamos a medir a nuestra bellísima Sakura Card Captor. Siempre me preguntan de qué tamaño queda y es un dato importante porque pues muchas veces ustedes venden para que puedan ofrecer y cuando les pregunten pues sepan decir de qué tamaño queda. Miren, queda de 27 centímetros a partir del moño. Si lo miden a partir del moño queda de 28-29 centímetros, 28-29 centímetros aproximadamente. Ya si le miden la cabecita pues les va a quedar de unos 24-25. Es articulada, pueden acomodar sus brazos y piernitas como ustedes quieran. Es importante porque a veces Sakura tiene hay algunas poses muy bonitas, así es que con la articulación pueden lograr ustedes esas poses. El báculo no se lo he querido pegar ni coser porque quiero mostrárselos cómo se hace, así es que por ahora está así sobrepuesto. Más adelante quizás se lo cosa de esta forma para que se le vea más bonito, pero por ahora no he querido hacérselo hasta que yo les muestre cómo lo vamos a realizar. La verdad me gustó muchísimo cada detalle, el gorrito, sí, el gorrito se le ve muy bonito, me gustó mucho. Vamos a dejar aquí a Sakura para que nos observe mientras vemos los materiales que vamos a necesitar. Vamos a poner el báculo aquí a un ladito. Muy bien, amigas, toda la Sakurita fue realizada con material de la marca Sinfonía. Ya saben ustedes que a mí me gusta trabajar con marca Sinfonía. Muy bien, Sinfonía nos pide trabajar siempre con un crochet de 3 milímetros, como lo ven aquí en la etiqueta, mire, 3 milímetros.
pero yo trabajo con crochet de 2.5, tratando de que el trabajo quede más cerradito y no se le note el relleno. Entonces, vamos, una vez aclarado esto, les comento que este es de color carne. Me encanta el tono carne de la marca Sinfonía, está bien bonito, amigas. Y con este vamos a realizar la carita, los brazos, parte del cuerpo y piernitas, con este que es color carne. Muy bien, vamos a ocupar también, ustedes, he visto sakuras con tonos de ropa de diferentes, así es que vayan viendo si quieren un rosa más claro. Yo usé este que es tono coral. Con este coral vamos a realizar, miren, este es coral, es el número C883. Muy bien, vamos a ver el carne, es C890. Muy bien. Repito, he visto yo sakuras con vestidos de otros tonos en color rosa. Entonces ustedes elijan el que quieran. A mí sinceramente es el que más me gustó. Siento que le luce muy bonito. Con este vamos a hacer todo el vestidito y el gorro. Miren, el gorro es grande y el moño es muy grande también. Así es que para eso vamos a utilizar ese tono coral. Si no, pues el tono que ustedes decidan para hacerle la ropita. Con el cabello, con este tono en color café oscuro, es el C838, café oscuro. Con este vamos a hacer el cabello de Sakura. Las cejas y pestañas también se harían con ese mismo. Muy bien, color blanco, C801. Ajá, con este blanco vamos a realizar varios detalles. Por ejemplo, partes del vestido, como ven en la imagen, sus medias, vestido, los guantes, las manguitas del vestido, el cuello y las alitas. Ese detalle también que lleva en el vestido en color blanco, su calzoncito. Y el báculo, las alitas del báculo también son realizados con ese tono en color blanco. Le puse un pequeño brillo aquí en estos como ojitos que tiene en el báculo. Ajá, entonces para todo eso, miren, aquí está el brillito, yo creo que sí se nota, ¿no? Y para todo eso vamos a ocupar el color blanco. Van a ocupar el color rosa niña. Si quieren utilizar como les decía, para la ropa y el gorrito, está muy bien, ¿eh? Este es rosa niña también, de la marca es rosa. Bueno, este tono rosa claro es que no tengo, amigas, era solo un sobrantito que tenía. Por eso les digo, si en estos detalles pequeños utilicen sobrantitos. Vamos a necesitar un poco de rojo. Este es rojo granate, discúlpenme ustedes si tampoco tengo la etiqueta porque también ya son solo sobrantitos. Este sí tiene que ser en rojo, Los zapatos, los moños de los zapatos, los zapatos en sí y todos los moños y el pico aquí del báculo van a ser en ese color rojo granate. Perdón, no tengo la etiqueta para decirles el número, pero así lo pueden ustedes buscar, rojo granate. Van a ocupar en color oro, es el 869, C869 para la cabecita del báculo. No se preocupen si no tienen en color oro, utilicen un color amarillo, es muy poquito, no tiene caso que gasten, a menos que se dediquen a esto. Miren, este es el rosa, que les digo es un rosa claro, el que ocupé para el báculo. El rosa niña es el de la abuelita, si no mal recuerdo, o algún tono de rosa. También he visto los báculos en distintos tonos, hasta les podría quedar bien en rojo, en un rosa más encendido, en el mismo color coral. Yo los veo en las imágenes en tonos muy diferentes, así es que ustedes pueden elegir el tono que ustedes quieran. Quizás en el tutorial haga el báculo en otros tonos para que vean la diferencia y ustedes decidan en qué color quieran hacerlo. Pero les digo, estos son solamente sobrantitos que tengan por ahí, pero obviamente sí traten de que se parezca lo más posible a la imagen. Siempre les recomiendo que se acerquen una imagen del personaje que están realizando para que lo estén viendo constantemente y logren el parecido más exacto. Vamos a necesitar relleno, tijeras, marcador de puntos, aguja lanera,
ojitos de seguridad. Los que tiene Sakura en la imagen son de 12 milímetros. Estos que tengo en mi mano son de 10 milímetros. Cualquiera de los dos se les pueden ver muy bonitos. Si ustedes saben bordar, pueden bordarle los ojos, se van a ver aún más bonitos, pero cuidado porque cuando no bordamos bien, la verdad es que a veces un trabajo excelente puede echarse a perder por un mal bordado. Entonces, si lo quieren bordar, adelante, también se va a ver más bonito porque van a poder lograr un parecido mayor a los ojos. Van a necesitar también algunos alfileres. Estos son simplemente para fijar el pelito. En el momento en que ya lo tengamos el pelito realizado, lo van a colocar con los alfileres para posteriormente coser. Miren, este es un palito de brocheta. Mide 15 centímetros de largo. Obviamente el palito de brocheta es más largo. Yo lo corté de 15 centímetros. Con este vamos a hacer el báculo. Lo vamos a forrar. Más adelante yo les voy a decir cómo. Entonces van a necesitar un palito para la brocheta o algún otro palito de esos que venden como para una bandera. Este es de brocheta. Tampoco muy grueso para que no se vea muy extremo, así para en las manos de nuestra bella Sakurita. Miren, les comentaba al inicio que está articulada. Van a necesitar alambre galvanizado calibre número 18. Si consiguen un poco más grueso no hay problema, muy delgado no, porque tal vez no nos ayude mucho para la articulación. Por lo menos este que es calibre 18 está perfecto para articularla. Si se deciden articularla van a necesitar unas pinzas. Si no, vamos a poner un soporte en la cabeza al cuerpo, pero si la van a articular van a necesitar unas pinzas para poder cortar el alambre y para poder hacer los dobleces necesarios. El alambre no es muy grueso, muchas veces lo podemos doblar con las manos, pero para cortarlo sí van a necesitar pinzas. Así es que esta es a elección de ustedes si la quieren articular o no. Miren, si deciden articularla, van a necesitar también una cinta para proteger los extremos. Miren, es que no encontraba mis pinzas, aquí están. Van a necesitar este tipo de pinzas para poder cortar el alambre al tamaño que lo necesitamos y hacer los dobleces que se requieran en las puntas. Esos dobleces son para mayor seguridad de quien manipule a nuestra muñequita. Les decía, si ustedes lo que quieren, y van a necesitar cinta para proteger las esquinitas del alambre. Muy bien, amigas. Miren, si no la quieren articular, pueden usar estos mismos palitos de brocheta y lo van a, uno o dos palitos para brocheta deben abarcar la mayor parte de la cabeza y la mayor parte del cuerpo. Este es muy delgado. Si lo van a hacer con este palito tan delgado, que sean unos 3 o 4 y los recubren con cinta. Pueden usar también una barra de silicón como esta, pero como les vuelvo a decir, tiene que abarcar la mayor parte del cuerpo y la mayor parte de la cabeza para que sostenga sin problema la cabecita. Si la van a articular, no hay ningún problema. Con el mismo alambre va a quedar perfectamente articulada y la cabecita bien fija. Pero si van a usar el palito, que sea un palito más grueso para que no sea tan fácil que se rompa, o unos 3, y esos 3 palitos pues los van a fijar con cinta como esta, al igual que el alambre. Yo les voy a ir diciendo de todas maneras, no se preocupen en el transcurso de los tutoriales cómo van a forrar el alambre. Pero si es palito de brocheta que es muy delgado, tienen que unir unos 3 palitos con la cinta y entonces sí ya se lo pueden colocar en la cabeza. Vamos a necesitar un poquitito de silicón. No es necesario si no quieren. Las piezas que vamos a pegar con silicón también pueden ser cosidas. Así es que si pueden, si tienen por ahí está bien, y si no, pues ya en los tutoriales les voy a decir, también pueden coser esas piezas. Y pues me parece que ya son todos. Si algo se me olvidó en el transcurso de los tutoriales, yo les voy a decir qué materiales van a necesitar. Por ahora me parece que no se me olvidó nada, pero suelen olvidárseme algunas cosillas, así es que ya iremos viendo. Pues bien, amigas, espero que les se animen a realizarla junto conmigo. La verdad estoy muy contenta y orgullosa de haber realizado este proyecto, porque como les dije, yo hice por ahí una investigación, pequeña investigación, y sakuras como esta no hay, o hay muy pocas, o están de pago. Las que hay son de pago, así es que
Me estoy muy feliz con el resultado y muy contenta de poderlo compartir con ustedes. Así es que les pido por favor apóyenme dando like. No se olviden de dar like, no se olviden de comentar, de suscribirse. Compartan con todo el mundo el canal para que todo el mundo aprenda a hacer cosas tan bonitas. De esa manera, disculpen, ustedes me apoyan mucho. Miren el detalle tan bonito. Voy a decirles cómo hacer para que no se doblen así, ¿eh? No se preocupen, en los tutoriales yo les voy a decir cómo hacer para que no se doble de esta forma. Pero miren qué bonito le quedó su gorrito. El gorrito se le puede quitar, ¿eh? No quedó fijo, pero si ustedes lo quieren fijar, obviamente también se puede. Miren nada más. Estoy en verdad fascinada. Muy contenta, muy contenta. Es un personaje muy bonito. Es un personaje muy popular y muy querido. La verdad está hermosa esta muñequita. Sakura Card Captor. Está preciosa, amigas. Por favor, apóyenme dando el crédito correspondiente cuando ustedes hayan realizado cualquiera de los proyectos que tenemos en el canal. No fue fácil realizar el diseño, así es que pues apóyenme con eso, por favor. Muy bien, pues les pido por favor que vayan reuniendo los materiales. Vamos a empezar muy pronto y esperemos que rápido terminemos de realizarla. Cuídense mucho por favor y nos vemos muy pronto.